Bueno, pues vamos a agradecer en esta noche pues a Dios que nos da el regalo pues de compartir aquí con nuestro hermano sacerdote Luis Toro. Adelante. Y pues aquí con todos mis compañeros en Cristo, hay que darle gracias a Dios por el regalo de la vida y pues por el regalo de tener a este santo sacerdote que nos defiende pues y que realmente nos habla como debe de hablarnos. Gracias a Dios, gracias a todos los que vienen aquí a compartir este momento con nuestro hermano Luis Toro. Y pues adelante, Padre. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, reconocemos que tú existes. Si tú no existieras, nosotros tampoco existiríamos. La mejor prueba de tu existencia es que nosotros estamos vivos. Así entonces comprendemos que si existo, alguien me creó y ese alguien eres tú. Te damos la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces. Sabemos que no hay otro Dios fuera de ti. Eres invisible, pero todopoderoso. Y estás en todas partes al mismo tiempo. Todo lo ves, todo lo sabes, todo lo puedes. Eres el dueño y Señor de nuestra vida. Y hoy nos entregamos a ti, queremos compartir tu palabra. Queremos alimentarnos a través de ella. Y que lo que hagamos sea para la gloria tuya y de salvación nuestra. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos inspire, para que podamos gustar y saborear tu divina palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigan adelante, los que van llegando, sí, que sigan adelante. Acérquense. Bueno, me da mucha alegría poder estar compartiendo con esta familia, con la familia de Raúl, a quien aprecio mucho, y pues él ha querido invitarme para este compartir, esta celebración, 25 años. 25 años de Cristo. Donde vamos a comer un pedacito de carne ¿a cómo que le llaman ustedes? ¿A lo qué? ¿A lo que están arreglando? ¿La carne? La barbacoa, muy rica. Barbacoa. Yo he escuchado hablar de barbacoa por Cantinflas en la película. Que cuando lo van a asar, ahí le estén metiendo candela, dice que le van a hacer barbacoa. Pero ya sé lo que es barbacoa. Y entonces poder estar compartiendo con ustedes en este momento tan especial es una gran alegría. Y ciertamente pues quisiera decirle unas palabritas, y si hay alguna pregunta, pues también, cómo no, responderle algunas interrogantes que ustedes tengan. Porque para eso se reúne la familia, para crecer. Ante todo, felicitarles por la fe, una familia de fe, una familia creyente, una familia que busca de Dios, y eso es importante. Yo quiero comenzar, aquí tenemos la secretaria, la que va a leer, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, del versículo 25, allí podemos encontrar unas palabritas que nos pueden animar hoy a nosotros. De eso se trata. Pues soy sacerdote, no vengo a hablarle de otra cosa. Vengo a hablarles la palabra de Dios y animarles en el camino de la fe. Porque precisamente en este 25 años, él está cumpliendo 25 años de casado y yo 25 años de ordenado sacerdote. Hace 25 años estábamos en el mismo ajetreo. Él para casarse y yo para ordenarme. Y es una bendición de Dios, cada uno vivir su fe en la llamada que Dios le hace, pues es una gran alegría. ¿San Juan qué, padre? ¿Perdón? San Juan 11, 25. San Juan 11, 25. Entonces ahí vamos a compartir un poquito lo que es la fe de nosotros, que Dios nos ha regalado. En San Juan 11, 25, Jesucristo nos dice en qué consiste la fe. ¿Y usted y yo la tomamos o la dejamos? 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Siga. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ahí. Observen cómo Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. No nos está hablando en esta parte de aquí simplemente
Nos está hablando más allá, después de la frontera. Yo soy la resurrección, es decir, después de la muerte. Y la vida, o sea que después de la muerte tenemos opción a vivir. Cosa que siempre anhelamos todos. El ser humano fue creado dentro de su mente y de su corazón con el deseo de vivir eternamente. Eso nadie lo puede evitar. Todos tenemos ese deseo. Y por eso el ser humano ha buscado en la ciencia querer prolongar la vida de una u otra manera. Y ustedes y yo nos alimentamos y tomamos medicina, tomamos vitaminas para no morirnos pronto, para alargar la vida lo más que podamos. Y no queremos morir. Exactamente. Entonces Jesús viene y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ya aparece entonces una palabra clave, la fe. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Entonces sí dice que tenemos que pasar por la muerte, pero que después de la muerte existe la vida y la logra aquel que cree en él. Me han pedido que le hable un poquito de la fe. Pues para hablarle de la fe, decirle que en el mundo en que usted y yo vivimos, nos quieren robar la mirada hacia Cristo. Nos quieren robar la fe. Nos quieren robar la mirada de más allá, después de la muerte. El mundo en que usted y yo vivimos hoy tiene un afán de hacernos creer a nosotros que después de la frontera de la muerte no hay nada. Y Jesucristo sale al paso y dice, están equivocados. No es así. Y dice, no se pongan a creerle a los demás, porque entonces no tendrán vida eterna. El que cree en mí, el que cree en mí significa, no hay que creerle a los demás que nos dicen que uno es como los animales, que muerto el perro se acabó la terna. No, nosotros tenemos un espíritu que nos lleva a tener una vida más allá. Pero Jesús dice, condición número 1, el que cree en mí. Y ahí quiero hacer hincapié. ¿Por qué hacer hincapié el que cree en mí? Porque salen doctores, salen científicos, salen ateos, salen grandes personajes que dicen, eso es mentira, hay que disfrutar de esta vida y cuando uno se murió, se acabó. Y Jesús dice, a eso no hay que creerle. El que cree en mí, aun cuando haya muerto, a veces tenemos que pasar por el mismo camino del común de los mortales. Vamos a morir y ustedes y yo sabemos, murió la abuela, murió la mamá, murió el papá, a lo mejor murió el hijo, murió el hermano, y para allá vamos todos. Y entre 100 años ninguno de ustedes estará vivo. Yo tampoco. Entonces estamos seguros que vamos a morir. Pero Jesús dice, hay un remedio. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Cosa que el mundo niega. Y esa es la fe. Creerle a Jesucristo. Nadando contracorriente. ¿Y por qué nadando contracorriente? Porque la corriente del mundo nos dice todo lo contrario. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Y cómo terminó diciéndole a Marta? La pregunta clave. ¿Crees esto? Esa es la pregunta clave de Jesús. ¿Crees esto? Y crees esto significa, cree en mi palabra, cree en lo que yo le digo, cree en lo que yo le propongo, cree en mis promesas. Esa es la fe. Esa es la fe. Hoy día, queridos hermanos, aparecen los brujos, quieren que creamos en ellos. Santeros y babalaos quieren que creamos en ellos. Incluso los ateos quieren que creamos en ellos. Los que hoy gobiernan el mundo y se llama el nuevo orden mundial, quiere que creamos en ellos. Todas las personas que nos encontramos en el mundo, cada uno tiene su forma de pensar y dice, es que a mí me parece esto, y ya quiere que nosotros creamos en lo que ellos opinan, en lo que ellos dicen. Tenemos un gran reto. El gran reto es creerle a Jesús. ¿Crees esto? Y en San Lucas capítulo 18, versículo 8, San Lucas capítulo 18, versículo 8, ustedes pueden notar que Jesucristo como que nos lanza una así.
Y nos dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Es una interrogante que Jesús nos lanza. San Lucas capítulo 18, versículo 8. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Esa pregunta que Jesús nos hace, de lógica, usted y yo podríamos decir como creyentes, pues sí, Señor, y habrá fe. Pero Jesús nos la lanza personalmente a cada uno. ¿Tú mantienes viva la fe? ¿O te estás dejando robar la fe? ¿Te la están robando? ¿Ya no crees en Dios? ¿Ya crees en los hombres? ¿Ya no crees en la palabra de Dios? ¿Ya crees en el mundo? ¿Ya crees en cualquier persona que venga a echarle cuentos de viejas o cuentos cualquiera? Mire cómo dice Jesús. Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Ahí está la pregunta de Jesús y la dejó en el aire. Y cuando venga el Hijo del Hombre, o sea que Jesús cuenta con nosotros. Para que la fe se prolongue y se mantenga, cuenta contigo y cuenta conmigo. Pero Jesús dice, el peligro que corren los seres humanos, los cristianos en el mundo, es tan grande que le pueden robar la fe. Y no dijo ni sí ni no, pero dejó la interrogante. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Nos dejó una gran tarea. Y por eso es que hoy estoy aquí compartiendo, y por eso le doy gracias a Raúl, que me ha invitado a esta comelona, pero también a esta celebración, a compartir la fe. ¿Para qué? Para que la familia Reyes, la familia Reyes mantenga la fe, y cuando venga el Hijo del Hombre, encuentre en la familia Reyes fe sobre la tierra. Que los demás no tengan fe, pregúnteme si me importa. Y a mí me emociona, yo como sacerdote del Dios Altísimo, me emociona verlos a ustedes reunidos aquí, escuchando la palabra de Dios. No obligados, me imagino que vienen con amor, con cariño. Lo veo dispuesto, incluso aquellas muchachas y aquellos muchachos sentados en el piso, que no lo harían cualquier persona, sino una persona humilde, sencilla, una persona que tiene sed de la palabra de Dios. O sea, me lleva una gran impresión, porque hay algo, un tesoro que nos dejó Jesús, que es un tesoro espiritual, que es la fe, que nos la quieren robar y que la hemos perdido y estamos luchando por recuperarla cuando vemos que el mundo se hunde, cuando vemos que hay una densa oscuridad, cuando hay tinieblas, cuando todos nos quejamos y sabemos y decimos, el mundo marcha mal, las cosas marchan mal, guerras por un lado, comunismo por otro lado, que se está invadiendo al mundo el comunismo. Muchas deportaciones, enemistades. Bueno, ¿qué no hay? Desesperaciones por todos lados, inundaciones. ¿Cuántas cosas que la gente dice, algo está pasando? Sí, algo está pasando. Y todos coincidimos en lo mismo. Ausencia de Dios. Pero ¿y quién va a hacer algo? ¿Y quién está dispuesto a tirar los pies al barro? ¿Y quién está dispuesto a hacer que la fe continúe hasta que venga el Hijo del Hombre? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? De mi parte, yo estoy dispuesto y quiero hacer lo que pueda. Y ese es mi trabajo. Y por eso me siento contento con que ustedes hoy quieran aceptar compartir la palabra de Dios, cuando hay otros que en una celebración lo que hacen es licor, borrachera y más nada. Y ver una familia que está pensando más bien desde la fe, bueno, y espero que se tomen una cerveza sea para alegrarse y compartir, no es para emborracharse, porque si se emborracha me voy a dormir. Claro, porque que tenga que compartir algo, bueno, pues compartimos y nos alegramos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el pecado es emborracharse.
De tomarse una copita de vino o tomarse una cerveza, en ninguna parte la Biblia dice que es malo. Lo que dice que es malo es emborracharse, y los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces la mayoría de gente celebra con alcohol y dice, no, ¿qué cuento? ¿Y las cosas de Dios qué? Pero ver que ustedes quieran compartir también la palabra de Dios, eso a mí me emociona, a mí me llena de gozo, de felicidad. Entonces, queridos hermanos, para recuperar esa fe en Dios, que es Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos expresa y nos dice, ¿qué es la fe? Porque a veces nosotros decimos, pues fe es creer que Dios existe. Es una parte de la fe, pero no es la fe completa. Es verdad, cuando nosotros creemos que Dios existe, ya comenzamos a dar un paso en la fe, pero no es la fe plena. No es la fe plena. Todavía falta algo más que, según Jesucristo nuestro Señor, nos pide. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice claramente qué es la fe. Sí, la fe es creer que Dios existe, aunque yo no lo vea. Bueno, eso es la primera parte de la fe, pero no es la única parte. Falta la otra parte importantísima para que la fe sea verdadera, plena, completa. Dale. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera. Otra vez. Es pues la fe de la certeza. No, de la certeza no. De la, Le está poniendo D. Quítale la D. La fe, la certeza. La certeza. De lo que se espera. Entonces observen que la fe no es solamente decir yo creo en Dios. La fe es la certeza de lo que Dios ha dicho y que yo espero. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué espero? Algo que alguien me dijo. Y ese alguien es Dios. O sea, la fe no solamente es decir yo creo en Dios, sino que Dios me dice algo y como Dios me lo dice, yo tengo la certeza que es así y espero que es así. Aquello que Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Cree esto? Entonces, es la certeza. Aquí está lo que está fallando en los cristianos hoy en medio del mundo. La certeza de lo que se espera. El mundo nos ha hecho tambalear. El mundo nos está robando la fe. Pareciera no tener certeza. Parece que la fe pasó a ser un mito, una leyenda. La gente ya piensa que Dios es un mito, es una leyenda. Que la vida eterna, que el reino de los cielos es un mito, una leyenda. Es un invento de curas. Es un invento del Papa. No, no es. Exactamente, yo quisiera decirles a ustedes, queridos hermanos, animarles a retomar la fe, a mirar que la fe no es cosa que se ve. No, ahí no dice que la fe es lo que se ve. Es la certeza de las cosas que se esperan. Repítalo, ¿es pues la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Siga. La convicción de lo que no se ve. Ah, entonces la fe no es cosa de que se vea, es cosa de que no se ve. Pero cuando yo sé que Dios existe, que es el Todopoderoso, que no miente y que sus promesas se cumplen, entonces es la convicción de las cosas que no se ve. Entonces yo estoy convencido de cosas que no se ven. Por ejemplo, ustedes no han visto el cielo, pero estamos convencidos que existe, porque Dios nos lo dijo. No, el infierno no lo han visto, estamos convencidos que existe porque Dios lo dijo. Tenemos un alma, estamos convencidos porque Jesús lo dijo. O sea, es la convicción de las cosas que no se ve. No se ve, pero existen. Y el mundo entonces le dice, como no se ve, primero, ¿qué dice el ateo? Dios no existe, ¿por qué? Porque no lo veo. Y ya, con eso nos desarmó. El cielo no existe porque yo no lo veo. El infierno no existe porque yo no lo veo. Entonces no existe el viento porque yo no lo veo. Entonces no existe el pensamiento porque yo no lo veo. Entonces no existe la energía
porque yo no la veo cuando va por los cables. Entonces una energía, usted ve, pone un alambre con corriente a las vacas y usted no ve la corriente, pero agárrelo a ver. Cuando le pegue el matracazo, usted dice, ¡ay! ¿Qué pasó? Yo no veo nada, pero ahí está. Hay cosas que no se ven, pero que existen. Y el mundo nos hace creer que lo que no se ve, no existe. Eso es engaño, instrumento del diablo para robarnos la fe. Pero entonces aquí la palabra de Dios nos dice, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Alguien lo dijo, como alguien lo dijo, yo lo creo, lo espero. Y la convicción de las cosas que no se ve, estoy convencido. El problema del cristianismo hoy es que no estamos convencidos. Hay gente que va a misa, pero ¿está convencido que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo? Hay gente que va a misa, pero ¿está convencido que ese es el culto del Nuevo Testamento? Hay gente que se confiesa, pero ¿está convencido que Dios le está perdonando sus pecados? Como Jesús lo prometió, a quien usted le perdone los pecados le quedan perdonados. No. Ustedes no se han dado cuenta que hoy día hay muchas sectas y cada una enseña diversas cosas y van a los católicos y los confunden. ¿Por qué? Porque no hay convicción. Falta la convicción. Hay una fe superficial, muy por encima, pero falta la convicción. Esto es así, estoy convencido. Y la convicción viene de la palabra de Dios. Por eso yo les trabajo con la palabra de Dios. Y por eso verán que no les voy a predicar sin la palabra de Dios. No puedo. Porque yo no quiero darle una fe sin convicción. Yo quiero darle una fe con convicción. Que ustedes estén convencidos porque tenemos un fundamento, la palabra de Dios. Y tenemos que retomar esa fe. ¿Por qué? Porque la meta final de nosotros es ir al cielo. Yo no sé si ustedes quieren ir al cielo, pero yo sí quiero. El salmista, Salmo 27:4, me gusta una traducción que dice, una cosa pido al Señor, pido. Y eso busco. Habitar en la casa del Señor, en el país de la vida, gozar de la dulzura del Señor por años sin término. Esa debería ser la meta de nosotros. Pero ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu fin? ¿A dónde quieres llegar? ¿Para qué vives? ¿Para qué trabajas? ¿Qué buscas? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Solo lo material? ¿Y cuando se muera se acabó? ¿Y ya? ¿Y por qué no buscar lo espiritual? ¿Y quién de ustedes y yo no estamos seguros de que existe lo espiritual? Si no lo miramos desde el punto positivo, miremoslo desde el punto negativo. Porque hay gente que cree más en lo espiritual negativamente. Me hicieron brujería. ¿O no? Ahí sí que me hicieron una brujería y por eso que me va mal. Eso es espiritual. El diablo, sí, el diablo existe. Eso es espiritual, pero negativamente. ¿Y por qué no miramos lo positivo? Necesitamos creer para tener vida eterna. Jesús lo dijo, que cree tiene vida eterna. Y eso es lo que nosotros buscamos. Y esa es mi propuesta. Familia, reyes y no reyes, decirles que el reino de los cielos, Jesús nos lo donó, nos lo regaló. Es un regalo, es un obsequio, es una gracia divina. No debemos perderlo. Tenemos que anhelarlo, buscarlo, creerlo y hacer todo el esfuerzo por lograrlo. Nuestro Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 14, versículo 23, vamos a buscarlo aquí, que sea más práctico. Juan 14, 23. Aquí nos dice, ¿cómo es que nosotros tenemos que aprender a gustar de las cosas espirituales? 23. Respondió Jesús y le dijo. Un poquito más de volumen. Respondió Jesús y le dijo, el que ama, mi palabra guardará. Otra vez. Respondió Jesús y le dijo,
El que ama, No dice el que me ama, ¿no era? el que me ama, Así sí. El que me ama. mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Siga. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo que Él, primero dice que Él es la resurrección y la vida, el que cree en Él, aunque haya muerto vivirá, el que está vivo y cree en Él no morirá para siempre. Pero luego dice que siendo Él la resurrección y la vida, tenemos que amarlo. Para poder ganarnos el cielo, pues tenemos que amarlo, porque ¿quién está en el cielo? Pues Dios. Y para poder estar con Dios en el cielo, pues tenemos que amarlo. Y Dios dice una cosa clave: el que me ama, que deberíamos ser todos nosotros, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos nuestra morada en Él. Naguará. Si lo creyéramos, ¿cómo sería de bonito? Normalmente usted y yo decimos, yo amo a Dios, pero Jesús sale al paso y dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama, no guardará mi palabra. Entonces ya nos damos cuenta que vamos mal. Porque a nosotros no nos dieron el hábito de leer la palabra de Dios. No conocemos la palabra de Dios. A lo mejor hemos visto películas de Cantinflas, películas de aquí tantos mexicanos que tienen tantas películas, y hemos leído tantos libros, pero la palabra de Dios. ¿Y qué ha pasado? Nos robaron la fe. ¿Y qué ha pasado? Nos han dado la fe muy pequeñita y no la hemos cultivado. Para cultivarla tenemos que leer la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Miren este regalo, es este otro. Y vendremos a Él. ¿Se imaginan eso? Y haremos nuestra morada en Él. El que no me ama no guardará mi palabra. Y Jesús nos sale un reclamo. Y dice en Lucas 6:46, nos dice un reclamo. O sea, Lucas 6:46. Hace un reclamo. Aquí está el 46. Un reclamo para todos nosotros. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Entonces Jesucristo aquí nos viene a decir que no basta con que usted y yo creamos en Dios, sino que tenemos que hacer lo que Él dice. Esa es la fe verdadera. La primera parte, creer que Dios existe. La segunda parte, hacer lo que Él diga. Por eso la Virgen María es un ejemplo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. De Lucas 1:38. Es un gran ejemplo para el cristiano. Porque eso es lo que Jesucristo nos pide. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? En Santiago capítulo 2 versículo 19 dice la Sagrada Escritura que no nos podemos conformar diciendo es que yo creo en Dios. Y yo tengo mucha fe porque yo creo en Dios. Porque la Biblia dice que esa no es la fe completa. Dice el 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? O sea que existe y es uno. Bien haces. Bien haces, pero eso no es la fe plena. También los demonios creen y tiemblan. También el diablo sabe, cree que Dios existe y es uno y tiembla. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diablo y nosotros? ¿El diablo cree que Dios existe? Sí. ¿Usted cree que Dios existe? Sí. ¿El diablo hace lo que Dios manda? No. ¿Usted y yo hacemos lo que Dios manda? Si la respuesta es sí, vamos bien. Si la respuesta es no, somos diablitos. ¿O no? Así de sencillo.
Por eso en el versículo 18, lea el 18, antes del 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En castellano, si yo digo creer en Dios, tengo que hacer obra, hacer lo que Él manda. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, que se te note. Yo no puedo decir yo creo en Jesús, pero no hago lo que Él manda. Ustedes están congregados aquí por los 25 años de este muchachito, que está caminando en fe, porque está haciendo lo que Dios manda. ¿Y qué es lo que vamos a celebrar? Vamos a celebrar un acto de fe de un hombre que cree en la palabra. No solamente dice Dios existe, sino Dios me manda a casarme y yo me caso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Celebramos. ¿Qué celebramos? La fe de este hombre. ¿Que está haciendo lo que Dios manda? Vamos a celebrar una misa y acción de gracias a Dios porque Petronilo y Pánfila viven en concubinato. Eso no se celebra porque no están viviendo la fe. En realidad, si miramos con una lupa, ¿qué es lo que estamos celebrando? La fe de Raúl y su esposa, que un día dijeron, ¿creemos en Dios? Sí, vamos a obedecerle. Pácata. Entonces nosotros decimos, bien, le aplaudimos. Eso es lo que estamos celebrando. Y hasta una novillita nos vamos a comer. ¿Se dan cuenta de lo que es la fe? La fe es cuando yo pongo en acción lo que creo. Entonces lo vivo. Y de ahí que entonces toda la familia se reúne a celebrarlo. ¿Para qué? Para decirle a los que todavía no han dado el paso en la fe, háganlo, que están esperando. Esto ya lo dieron. Todos lo celebramos. Eso agrada a Dios. ¿Y por qué no lo agradamos todos? Anhelamos el cielo, la vida eterna. Esto es pasajero. Un día nos vamos. Yo me siento muy contento de ver cómo están viviendo su fe. Quieren hacer lo que Dios manda. Y esto es lo importante. Porque si no hacemos obra, de nada sirve. Y el mundo de hoy, usted encuentra a un borracho en la calle y usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y, ¡uy, Diosito santo! Yo soy católico, apostólico y romano. Ajá, pero ¿y por qué no lo demuestra con obras? Porque el mundo nos engaña. Nos engaña. Miraba un programa de televisión y había una señora que había matado a una persona. Y el hombre que le estaba entrevistando le decía, ¿usted es cristiana? Y ella decía, sí, yo soy cristiana. ¿Y cómo se explica que una cristiana mate a otra persona? Dijo, fácil. ¿Dios quiere mi felicidad? ¿Sí o no? Claro que sí. Bueno, esa persona no me hacía feliz a mí. Y cuando yo la quité del camino, yo soy feliz. Entonces Dios está contento conmigo. Por televisión. Pero, y lógicamente, humanamente, podríamos decir, tiene razón. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No matarás. Entonces, ¿está haciendo la voluntad de Dios? No. Está manipulando las mentes para hacer creer cosas que no son. Pero nosotros tenemos que estar convencidos que la fe nos lleva a actuar conforme al querer de Dios. Es adaptarme al querer de Dios. ¿Y cuál es el problema de hoy? Porque el mundo dice, no, usted no tiene que adaptarse al querer de Dios, usted tiene que, lo que usted piense, eso es. Ella. Si usted piensa que eso es malo, eso es malo. Y si usted piensa que es bueno, eso es bueno. Y así vive la gente. ¿Por qué hace esto? Porque me gusta. ¿Por qué no hace esto? Porque no me gusta. Y lo que diga Dios, a mí qué me importa. Y cada uno, o si no, los más creyentes, como dicen, yo vivo mi fe a mi manera. ¿Ser más creyente? Yo vivo mi fe a mi manera. Pero no es así. La fe no debe ser a mi manera, debe ser a la manera de Dios. Y si nosotros lo vivimos a la manera de Dios, les aseguro que entonces sí podemos llegar a gozar del reino de los cielos que Jesucristo nos tiene preparado a cada uno de nosotros, y esa es la buena noticia.
La buena noticia es esta que, por ejemplo, San Pablo, ya cuando en Efesios capítulo 2, versículo 19, ya San Pablo le decía a la gente de Éfeso, le decía en el versículo 19, escuche lo que le decía. Así que ya no sois extranjeros. Cuando usted y yo creemos en Dios, aceptamos a Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, ya no somos extranjeros. Siga. Ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Mire, no dice ciudadanos, sino con. O sea, con los santos somos ciudadanos, conciudadanos de los santos. O sea que ya hay gente que está con Dios en la ciudadanía celestial, en el reino de los cielos. Y que ustedes y yo, cuando comenzamos a creer en Cristo, a hacer su voluntad, ya somos conciudadanos. O sea, la ciudadanía eterna del reino de los cielos que tienen los santos que están gozando, ya nos pertenece a nosotros. Y nosotros vamos por buen camino si hacemos lo que Dios manda. Y no solamente somos conciudadanos de los santos, ¿qué más? Y miembros de la familia de Dios. Y miembros, no de una familia terrenal, sino miembros de la familia de Dios. Observen esto, si nosotros creyéramos eso, somos miembros de la familia de Dios. De allí que Dios es mi Padre, pero no solamente mi Padre, es Padre de todos, entonces somos hermanos. Entonces de allí vamos a tratarnos bien, porque tenemos fe, somos hermanos, caminamos hacia el mismo Padre, en la ciudadanía del cielo, junto con los santos, y debe haber una alegría. Soy ciudadano del cielo, soy miembro de la familia de Dios. Y eso debe hacer brotar en nosotros la alegría, el gozo, la dicha y felicidad de ser cristiano y de servir al Señor. Esto es lo que yo quisiera decirles de abreboca. Ahora pues le doy la oportunidad para que ustedes pregunten. Y pues yo les doy alguna respuesta, pero felicitarles de antemano por este acto de fe. Esto no es un acto social. Ciertamente también es un acto social, no le puede quitar, pero es un acto de fe y se celebra con alegría y con gozo. Si hay alguno que quiera preguntar, pues damos oportunidad para que pregunten y no hablar yo solo, sino también hablen ustedes y compartimos lo que quieran. Y si no, pues no tengo respuesta, pues le digo no tengo respuesta. Y si tengo respuesta, pues le doy una respuesta y compartimos. Aquí está el micrófono, si quieren me presta el micrófono ese, por si alguno quiere preguntar. Alguien que quiera preguntar sobre lo que sea y compartimos. Yo tengo una pregunta. Bueno, esta pregunta es de un compañero de trabajo. Dice que cómo identificar el pueblo de Dios, cómo es relacionar el pueblo de Israel que en las fronteras que existen ahorita. Si ellos son los israelitas de aquel entonces, que si nosotros debemos de apoyarlos, sobre todo en lo que sucedió ahorita en el conflicto que estuvo entre Israel e Irán, y dice que nosotros como cristianos debemos de apoyar al pueblo de Israel, porque ellos fueron los que recibieron la palabra al principio, pero yo le digo que no, que ellos ciertamente es el pueblo de Israel, se llaman israelitas, es Israel pues, pero no son el pueblo de Dios. O bueno, ahí es donde quisiera pues que nos diera un poco de luz o claridad en si el pueblo de Israel ahorita en sus fronteras físicas que están fue o es el pueblo de Dios, o si o sea, lo que yo creo como mi fe me enseña pues es que nosotros realmente somos el pueblo de Dios al creer en Jesús. Entonces, si nos pueden dar un poquito de... Sí, ciertamente nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel
fue el pueblo elegido por Dios antes de venir Jesucristo y era un solo pueblo. Cuando viene Jesucristo, el pueblo de Israel no deja de ser el pueblo de Israel, pero ya no deja de ser el pueblo de Dios, pero ya no es él solo, sino todos los pueblos, y por eso se llama Iglesia Católica. Eso es lo que, por ejemplo, los hermanos separados no logran entender. ¿Por qué el pueblo de Dios es la Iglesia Católica? Porque antes de venir Cristo era un solo pueblo, no era católico, no era universal. Era un solo pueblo y los demás pueblos eran paganos. Cuando viene Jesucristo, Jesucristo muere por todos y abre el compás. Entonces ya hay un nuevo pueblo, y eso está escrito en Efesios capítulo 2, del versículo 12, 14 en adelante, que él de los dos pueblos hizo uno solo. O sea, que ya unió los dos en uno solo. Entonces el pueblo de Israel sí es parte del pueblo de Dios, pero ya no es únicamente el pueblo de Dios. Porque antes era únicamente. Tampoco quiere decir que todo el pueblo de Israel, todos los israelitas pertenezcan ahora al nuevo pueblo de Dios. Tampoco. Porque si usted ve, San Pablo lo explica. Y San Pablo dice, mire, el nuevo pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, pero ahí está también los judíos. Y dice Pablo, para la muestra un botón, nosotros somos judíos. Le dice a los discípulos, ¿no? ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. ¿Qué eran los discípulos de los apóstoles de Cristo? Judíos. Entonces, el pueblo de Israel, una parte recibió al Mesías, otra parte no ha recibido al Mesías. El pueblo que recibió el Mesías abrió el compás cuando se dio cuenta que le dice, mate y come, le dice a Pedro, y le dice, pero no puedo comer nada impuro, no llame impuro lo que Dios llama puro. Y abre el compás para todos. Ciertamente que nosotros sentimos un respeto, admiración y amor por el pueblo de Israel, porque ha sido el pueblo que fue escogido por Dios y ha sido de donde vienen las promesas de Dios y de donde nosotros venimos espiritualmente hablando. Venimos del pueblo de Israel. Y por eso son nuestros hermanos mayores, para decirle así. Pero no quiere decir que entonces todo lo que ellos hagan sea bueno. No. Pero sí debemos unirnos a ellos y sí debemos amarlos a ellos porque son nuestros hermanos mayores. ¿Hago otra preguntita? ¿Qué otra pregunta? Bueno, ahorita en este tiempo, Padre, hay mucha gente, ¿verdad?, que uno encuentra, especialmente la gente Póngale más volumen a la voz. Okay. Especialmente la gente que es un poco más joven que yo, ¿verdad?, que dicen que no hay que ir a la iglesia para creer en Dios, que también se puede tener fe y rezar fuera de la iglesia. Y hay como que hay mucho, a veces conflictos, ¿verdad? Porque son a veces personas que han sido creadas en la Iglesia Católica, de familias perseverantes, y por una razón y otra, ¿verdad?, pues ellos van tomando otras ideas, sí, ¿verdad? Es un error porque toda la Sagrada Escritura, si miramos del Antiguo Testamento y miramos el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel le daba culto a Dios y le daba el culto a Dios a través de sus oraciones en el templo y a través de los sacrificios en el templo. Un sacerdote inmolaba un cordero,
macho cabrío, unas tortas, los pichones. Bueno, y ofrecía a Dios el sacrificio y así era el culto. Y se congregaban en el templo. Luego, cuando ya viene Jesucristo, cambia el sacerdocio, cambia el culto, el sacrificio, ya no es un animal, ya es el mismo Jesucristo, el Cordero de Dios. Ya Él cambia todo, pero el pueblo de Dios sigue congregado para alabanza y gloria de Dios. Y hay algunas citas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 23, viene a decir que no es correcto que nosotros abandonemos la asamblea. 10:23. Léalo del 23. Ahí afirma que eso no es correcto. Ahora, hay personas que dicen que para qué ir al templo, que para qué ir a la iglesia, que cada quien puede vivir su fe a su manera. Pero eso no está escrito. Pero eso no es el querer de Dios, lo que yo le decía. La fe verdadera es hacer lo que Dios manda. Porque cada persona puede pensar y decir lo que le dé la gana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice la Biblia? Escuche. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Mantengamos firme sin estar cambiando la profesión de nuestra esperanza. Siga. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y estimulémonos para vivir la fe, el amor, las buenas obras. Siga. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Se dan cuenta otra vez? No dejando. De congregarnos. No, léalo. Como algunos, No, léalo. No. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Se dan cuenta? Hay personas que tienen por costumbre no ir a congregarse. Dicen, no, yo no. ¿Pero por qué no? Si se congregaban, y usted ve los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 42, constantemente se reunían, dice, para la enseñanza de los apóstoles, la oración, la fracción del pan y la comunión. Y dice el versículo 46, todos los días se reunían en las casas y compartían. No hay una cita donde diga que cada quien puede vivir su fe. Y Pablo le dice, 1 Timoteo 3:15, le dice a Timoteo, si me demoro, para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad. Entonces, hay una manera de congregarnos. Si usted lee, por ejemplo, 1 Corintios 16:2, desde el 1, estaban congregados, para que se dé cuenta. Hechos, 1 Corintios 16. 1 Corintios. El 2. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana, cada domingo. O sea que se congregaban cada domingo. A ver, por aquí hay Hechos 27. A ver, Hechos. Hechos 27 dice que los apóstoles se reunían, se congregaban. ¿Qué vamos a hacer? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Los discípulos se reunían para el culto. La fracción del pan era el culto. Entonces, hay constancia en la Sagrada Escritura de que nosotros tenemos que congregarnos y no hacer lo que hacen los demás. Claro está,
el diablo no quiere que nosotros vivamos nuestra fe. Entonces quiere separarnos. Divida y vencerá. Diablo significa el que divide. Entonces, si él va dividiendo, que la gente cada quien jale para su lado, éxito total. Pero si nos mantenemos todos unidos como familia y sabiendo que nosotros vamos al culto para darle la gloria a Dios, para darle la adoración a Dios, porque cuando uno cree en Dios le da adoración, y adorarlo es reconocerlo como Dios y ofrecerle el sacrificio que Él dejó. Y Él, fíjense usted, que Él cuando habla, hay manera de ofrecer sacrificio. Por ejemplo, están los sacrificios a los ídolos y está el sacrificio a Dios. El culto a los ídolos y el culto a Dios. Y San Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14. 10. Desde el 14 en adelante. Dice, escuchen lo que dice Pablo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Entonces está pidiendo que la idolatría tenemos que dejarla a un lado. Huyan de la idolatría. Pero entonces dice, si dejo la idolatría a un lado, ¿para dónde me voy? Entonces pone lo que es la idolatría y lo que es el culto a Dios. Idolatría es rendirle culto a otro Dios que no es el Dios del cielo. Es adorar a otro Dios y rendirle culto. Y Pablo dice, eso no se hace. Huyan de la idolatría. Ajá, pero está bien. Yo huyo de la idolatría. Me salgo de la idolatría, pero ¿para dónde me voy? Entonces Pablo dice, huyan de la idolatría y hagan esto. Pongan cuidado. Huyan de la idolatría. Dale, repítelo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ya, tenemos que huir de la idolatría. Siga. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros los que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Ahí está. Si yo huyo de la idolatría, me tengo que ir a la copa de la bendición que bendecimos para entrar en comunión con la sangre de Cristo. ¿Y qué más? El pan que partimos, Congregados, el pan que partimos. ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces, ¿cómo huimos de la idolatría? Dándole el culto a Dios, que es con la sangre de Cristo, con el cuerpo de Cristo, y entramos en comunión con Él. Eso es, y por eso en el versículo 21 dice, el 21, o si quiere el 20. No podéis beber la copa del Señor Siga, y la copa de los demonios. siga. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces está la idolatría, el culto a otros dioses y el culto a Dios. Están las dos mesas, la mesa del demonio y la mesa de Dios. Y usted tiene que escoger cuál. Huyan de la idolatría, pero vénganse a la Eucaristía, donde comemos el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Como dijo Jesús, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, San Pablo nos dice, huyan de la idolatría y cada quien haga lo que le dé la gana. No, huyan de la idolatría, pero vayan a la mesa del Señor, vayan a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, porque la copa de bendición que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Si no lo hacemos, ponchados. Otra preguntita. Yo le pregunto que... ¿Así? Sí, no, es que yo a mis hijos ya son adultos, ya son grandes, pero pues bueno, yo de chiquitos pues, les enseñaba pues ir a la misa y eso, pero ahora de grandes ya no quieren y les digo yo, porque me dice, le digo, mi hijo, vamos a la misa, dice, ma, pero si tú dices que Dios está en todas partes, pues a la misa con una vez que vaya, de vez en cuando. Yo platico con Dios, le doy gracias y eso porque tú dices que en todas partes está. Y yo sí creo que está en todas partes, pero no quieren ir a la misa. Sí, es que hay un error. El saber que Dios está en todas partes no me da permiso a mí para no ir a la misa. Porque ¿qué es la misa?
La misa es el sacrificio salvífico de la humanidad hecha una vez y para siempre por Cristo. Es el único culto agradable a Dios y es el único sacrificio que tiene poder para salvar a la humanidad. Y es por el medio del cual nosotros podemos llegar a alcanzar la salvación. Y es el culto donde le damos la adoración a Dios. Entonces, toda la familia se reúne, porque así lo hacían los primeros cristianos, los primeros días de la semana, el primer día de la semana, que es el domingo, para adorar a Dios. El no hacerlo es no querer adorar a Dios. Por eso la iglesia dice que tiene que ser el domingo obligatorio. El que no lo haga obligatorio el domingo es pecado mortal. Usted puede dejar de ir a misa otro día de la semana y no es pecado mortal. Pero si usted lo deja el domingo, que es el día del Señor, por eso domingo significa día del Señor, por eso se llama domingo, día del Señor. Lunes, día de la luna. Martes, día del planeta Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Pero domingo, día del Señor. Y si es el día del Señor, yo como cristiano tengo que dedicarle ese día al Señor. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 10, que la única manera para que usted y yo podamos alcanzar esa santidad que deseamos y esa salvación que deseamos es que participemos, dice 10:10, para que no sean mis palabras, sino que sea la palabra de Dios. En esa voluntad En esa voluntad, o sea, en la voluntad de Dios, escuche, somos santificados somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea que nosotros, si queremos ser santos, tenemos que nosotros santificarnos a través de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted y yo no podemos ser santos. Dios nos hace santos. ¿Y cómo nos hace santos? Al recibir a Jesucristo, que es el santo de los santos, nosotros nos santificamos, si queremos, si nos dejamos santificar. Entonces es no saber para qué es la misa. El problema que tenemos en la iglesia es que la gente va a misa y no sabe para qué, ni por qué. Entonces la gente dice, pues yo puedo hablar a Dios donde yo quiera y puedo vivir mi fe de mi manera. Sí, porque nadie le ha explicado qué es la misa. La misa es el culto de adoración donde se ofrece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde se ofrece la sangre de Cristo para limpiarnos y purificarnos y donde se alimenta al ser humano con la vida del Espíritu. Jesús dijo que coma mi cuerpo, Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, que coma este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, al no saber eso, la gente dice, pues ¿para qué yo voy a misa? La misa es aburrida. Y si hay un cura amargado, peor todavía. Y si hay gente amargada que no sabe lo que está haciendo, se quedan dormidos y roncando. ¿Para qué? Entonces la gente no entiende que es la manera de yo decirle a Dios, yo creo en ti. Porque creo en ti, yo te ofrezco el único sacrificio agradable para ti, que es el del cuerpo y la sangre de Cristo. Y el sacrificio que puede salvarme a mí y salvar a la humanidad. Entonces, al no saberlo, pues ellos dicen, yo lo vivo a mi manera. Y ese es el problema que tenemos. Y por eso se hace urgente y necesario que los sacerdotes tratemos de explicarle a la gente qué es la Eucaristía, para qué es la Eucaristía, para que la gente entienda y lo haga. Sí, pues eso le voy a explicar entonces, porque pues me pregunta y pues a veces no sé ni qué contestarle. Sí. De todas maneras, pues ahí están por YouTube, Padre Luis Toro, puede buscar lo de la Eucaristía y puede buscar las citas donde pueda usted mostrarle con la Biblia, porque si no le muestra con la Biblia es muy difícil. Y este es el problema que tenemos en medio del mundo, porque nosotros hablamos pero sin la Biblia, entonces la gente dice, eso es mentira. Pero si usted le muestra con la Biblia, hay un fundamento. Otra, a ver, micrófono para ella. ¿Cuántas veces uno puede recibir la Eucaristía en el día? Las veces que usted vaya a misa y no esté perdida pensando en los hijos de Don Trino. Ven. Si usted va a misa y está perdida pensando en otras cosas, no debe comulgar ni una vez. No, Porque para poder recibir la hostia,
Tiene que tener la convicción plena de que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo y vivir la Eucaristía desde que comienza hasta que termina, atento. Y si no está atento, está pensando en otra cosa, está jugando, está distraído, está en otras cosas, entonces usted no debería comulgar. Pero si usted está atenta en la misa y va a la misa ahorita y va a otra misa y en las dos estuvo atento, usted puede comulgar en las dos. No hay ningún problema. Otra pregunta. Cuando recibe la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, ¿se debe de persignar? No es obligatorio. No debe ser, porque en la misa se comienza y se termina. Abre. ¿Cómo abre el Padre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo cierra? La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Abre y cierra. Mientras tanto, usted está dentro del culto. El culto se abre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se cierra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué se va a hacer si usted no está cerrando todavía? ¿Se debe extender las manos con el Padre Nuestro? Las manos abiertas, esto es un gesto litúrgico. Yo abro las manos y las cierro como sacerdote, porque recibo la oración del pueblo y la elevo a Dios. Esto, por eso usted verá que cada vez que el sacerdote dice, oremos, Entonces y abre la nosotros mano, no. pero el sacerdote, el pueblo no. No. Porque el pueblo está dejando que el sacerdote presente la ofrenda de Dios. Es distinto a los hermanos separados, porque los hermanos separados no tienen sacerdote. Entonces todo el mundo grita, todo el mundo habla, todo el mundo dice, porque ellos no tienen sacerdote. El sacerdote representa al pueblo ante Dios. Está en Hebreos capítulo 5, versículo 1. Es un hombre tomado de entre los hombres y lo representa delante de Dios. Bueno, como lo dice la Biblia, para que usted no crea que son palabras mías de yo. Hebreos 5 y de la Biblia Reina Valera. Porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Entonces el sacerdote es el que está presentando ante Dios la ofrenda y por eso él recibe la oración del pueblo y la presenta a Dios. El pueblo está en silencio, con las manos así en las oraciones, y en el Padre Nuestro puede ser así, puede ser de otra manera. Incluso a veces hay sacerdotes que dicen tomémonos la mano, pero fíjense una cosa, yo puedo, perdone, póngase de pie un momentico, yo puedo como, póngase de pie, mire, yo puedo como, si el sacerdote dice tomémonos la mano, ¿por qué no nos tomamos de la mano así? Esto es señal de unidad, también puede ser, esto no hay ningún problema, esto es señal de unidad. Lo que sería mal, lo que estaría mal, que rompe la liturgia, es así. Así. ¿Por qué? Porque entonces estoy como el hermano separado, que digo, no creo en el sacerdote. No hay sacerdote. Entonces, todos tenemos que hacerlo. No. Así no. Si nos tomamos la mano, tiene que ser así, que es señal de unidad. Unidos, como hermanos. ¿Verdad? Mientras que así es el ejercicio del sacerdocio. ¿Ve? Gracias. Gracias. ¿Alguna otra preguntita? Venga, pásale para allá el micrófono, por favor. Mi pregunta es acerca del matrimonio. Yo sirvo allá en mi iglesia por los matrimonios. Entonces, el padre, nuestro sacerdote, siempre hace bodas comunitarias para que una boda sola no gaste mucho dinero, especialmente a los que están en unión libre. Entonces, los matrimonios, se les hace la invitación y todo para que se preparen para el 12 de febrero, el día el 13 de febrero, ¿cuándo es el día el 14 de febrero? Él los casa en los que están en unión libre. Entonces, se les hace la invitación a que vayan y se preparen. Y muchos de los que están separados dicen, no nos queremos casar porque sabemos, ya tenemos tanto tiempo de estar viviendo en unión libre.
tenemos la experiencia de varios matrimonios que hemos visto que al casarse se divorcian. Entonces, esa es la negatividad de ellos, que luego dicen, pues, ¿para qué nos vamos a casar si tenemos tanto tiempo ya viviendo juntos, vivimos bien? No creemos que necesitemos, venimos a la iglesia, no creemos que necesitemos el casamiento. Sí, es un gran problema, porque lo que usted dice es, no creemos, ahí está el secreto, no creen. No creen, y la persona cuando no cree, y precisamente eso es lo que está fallando hoy, la fe, el no creer. Ahora, la mentira es fácil de demostrarla. Mire, cuando estaba en casa la mamá y el papá le decía, saldrá de la casa casado, tiene que salir de la casa casado. No, pues yo quiero probar primero, quiero probar 1 año. No, todavía no he probado bien, voy a esperar a los 5 años. No, todavía no he probado bien a los 10 años. No, ya llevo 10 años, ¿para qué me voy a casar? O sea, es la mentira del diablo que los va llevando así, los va llevando. Luego, otra mentira, es que yo he visto personas que vienen así y se casan y se separan. Pero yo también he visto personas que se acuestan a dormir y al otro día no amanecen, mueren. He visto personas que se montan en un carro, se estrellan y se mueren. Entonces, ¿para qué me monto en un carro? Entonces, ¿para qué me acuesto a dormir? He visto personas que comiendo se han muerto. Entonces, ¿para qué como? Es una mentira de Satanás. Ciertamente que hemos visto personas que se han casado y se separan. Eso es verdad. Pero no solamente cuando vivían en concubinato. También cuando están sin vivir en concubinato se han casado y se han separado. Es engañarse en ellos mismos. Es sacar excusa. Decía San Agustín, para el que quiera creer tengo 1000 argumentos. Para el que no quiera creer no tengo ni uno. La persona que no quiere creer sacó 1000 excusas y no quiero creer, no quiere creer y ya. Es porque no quiere vivir la fe. Pero es por lo mismo que le estoy diciendo, por la pregunta que Jesús hizo. ¿Y cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra? Esa es la muestra de que muchas personas ya no quieren vivir haciendo la voluntad de Dios. Y si usted ve, es lo mismo, humanamente es lo mismo, casarse o no casarse, humanamente es lo mismo. La misma mujer, el mismo trabajo, los mismos hijos, los mismos problemas, todo igual. Entonces, ¿por qué no se casan? Porque el diablo no los deja. Porque la diferencia es espiritual, es hacer la voluntad de Dios y el diablo no quiere. Pero tiene que calársela de todas maneras, igualito. Pero es que resulta que si yo me separo, me caso y me separo, caigo en pecado. Y pregunto, ¿y viviendo en concubinato en qué está? En pecado. ¿Y no quiere caer en pecado, ya está en pecado? Allá hay otra pregunta, mire, el micrófono, aquí está el micrófono. Oiga, Padre, nomás le quiero preguntar que el Papa Francisco estaba dejando comulgar a los que estaban separados. ¿Eso va a continuar o no? Él estaba a las personas que estaban casadas y habían tenido un matrimonio por la iglesia y se habían separado, les estaba permitiendo confesarse y comulgar. Yo no, hasta ahorita me estoy enterando. Sí, yo lo leí, que estaba el Papa Francisco y había No. hecho una apertura a la iglesia más abierta. No. O usted pertenecía a otra corriente que no iba con el Papa Francisco. No, ¿cuál era el detalle? Ciertamente se puede la persona confesar y comulgar cuando son casados, divorciados, pero no tienen más pareja. O si tienen pareja, no mantienen relaciones. Mientras tanto, no. Mientras tanto, el Papa no lo ha permitido ni nada. No ha sido una ley dentro de la iglesia. Que haya sacerdotes que hayan dicho eso y que lo permitan, eso sí es verdad. Pero eso no es norma de la iglesia y eso no es correcto. No está bien. Porque está viviendo en adulterio. Ahora, lo que también se ha dicho, y no es el Papa, sino antes del Papa, es que si usted está viviendo en adulterio, usted tiene una pareja y usted viene a comulgar, yo como sacerdote no le puedo decir que no, tengo que darle la comunión. Eso sí, pero eso no es invento del Papa, eso ya existía antes del Papa. Ah, ok, esa era mi duda. Solamente que no lo puedo negar. Ahora, si todos aquí saben que él está viviendo en adulterio, entonces sí se le puede decir no.
Pero si la gente no sabe, y yo lo sé, yo no le puedo decir que no. Tiene que darle la comunión. Y no es pecado. Ah, sí es pecado. Okay. Sí es pecado. El hecho de que, por ejemplo, usted vive en adulterio, usted es casado por la iglesia, usted se separó y se casó, se fue con otra persona y vive adulterado. Usted va y comulga, entonces, porque usted comulgue no quiere decir que no sea pecado. Sigue siendo pecado, solamente que a usted no le importa. Y yo como sacerdote, si usted me pide la comunión, yo tengo que dársela a pesar de que yo sepa que usted está pecando. No se la puedo negar. Esa es mi pregunta. Ajá, eso es otra cosa distinta, sí. ¿Y por qué? Y le doy la respuesta del por qué. ¿El por qué? Porque Jesucristo, que es Dios, en Mateo capítulo 19, versículo 5, cuando le hicieron la pregunta, ¿está bien separarse el hombre de la mujer por cualquier motivo? Jesús dijo no. Cuando Dios lo creó macho y hembra y dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, enseñará a su mujer, los dos serán uno solo. De modo que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora, hay otra cosa que debo aclararle. Lo que sí el Papa promovió y ayudó para que la gente se diera cuenta es que existen lo que se llaman matrimonios nulos. Eso es otra cosa. Entonces, ahí sí la persona puede buscar la nulidad. Por ejemplo, si usted cuando se fue a casar obligó a su esposa a casar y le dijo, si no se casa conmigo la mato. Entonces, ustedes se casaron y ahora con el tiempo pues no pudieron vivir porque imagínense, obligado que iba a vivir. Entonces, a pesar de que se casaron, es matrimonio nulo. Entonces ahí usted sí puede confesar y puede comulgar y puede hacer la vida con otro. Cuando hay engaño, cuando no hay sinceridad, cuando no hay recta intención, entonces ahí sí es lo que se llama nulidad. Una cosa es la nulidad y otra cosa es el divorcio. En la iglesia no existe divorcio, existe nulidad. Cuando se mira, si cuando la persona se casó, hubo engaño, no hubo libertad, entonces ese matrimonio es nulo. Y usted bien puede ir y así va a continuar la iglesia para siempre, así con esa tendencia de que no se puede... Que no se puede... O sea, que se abra la iglesia, pues. Como eso lo no estaba puede... haciendo el Papa Francisco, que se abriera la iglesia a nuevos tiempos, nuevas... A ver, el Papa... Porque él bendijo las parejas de los gays, nos bendijo, cosas así. Él estaba abriendo la iglesia a los nuevos tiempos. Ok, eso también es bueno explicárselo, para que no haya confusión. La iglesia se ha abierto, y no fue el Papa, el mismo Jesucristo, en San Mateo capítulo 9, versículo 10, estaba Jesús comiendo con Mateo en la casa de publicanos y llegaron otros pecadores. Y estaba comiendo con publicanos y pecadores. Llegaron unos fariseos y dijeron, este come con publicanos y pecadores. Y Jesús dijo, no son los sanos los que están del médico, sino los enfermos. Yo no he venido por los justos, yo vine por los pecadores. Esa apertura se la dio Jesucristo. Pero el Papa Francisco nos hizo sentir a todos los cristianos que estábamos todos acogidos a una... era una tendencia hacia abrir la iglesia y acoplar a toda la gente. Eso es muy bueno. Eso tiene que continuar dentro de la iglesia. ¿Y si va a continuar? Sí, pero sin confusión. Debe continuar, pero al pan y al vino. Ciertamente esa apertura del Papa fue magnífica, maravillosa, pero hay algo que existe que se llama confusión, que el Papa no hizo mucho hincapié en aclarar y que le toca a este Papa aclarar para que no haya confusión. Si hay una apertura. Pero en cuanto a la bendición, por ejemplo, usted ponía el ejemplo de los homosexuales. En cuanto a la bendición, yo como sacerdote no le puedo negar la bendición a nadie. Si viene un asesino y me pide la bendición, yo le doy la bendición. Si viene el que sea, yo le doy la bendición. Si viene un homosexual, tengo que darle la bendición. La bendición es una cosa. A lo que decían la prensa y lo que decían los medios, que el Papa había permitido el matrimonio de homosexuales, eso es mentira. Entonces, quiero que me capte. Sí. La apertura es que nosotros tenemos que saber que Dios ha llamado a los pecadores y todos los pecadores están llamados a vivir dentro de la iglesia. Pero haciendo hincapié a lo que Jesús hizo hincapié. Yo no te condeno, vete y no peques más. Juan 8:4 con la pecadora. Yo no te condeno, pero vete y no peques más. O Lucas capítulo 15, versículo 7. Hay más alegría en el cielo por un pecador
que se arrepiente. Ahora, ¿cuál es la confusión? Que la gente quiere decir, hay alegría en el cielo por los pecadores. No, por los pecadores que se arrepienten. Entonces, la confusión está en que la gente dice, yo soy pecador, entonces el Papa dio apertura que yo pecador me vaya a la iglesia sin arrepentirme, sin querer cambiar, y ya por el hecho de estar en la iglesia y que el Papa me dio apertura, entonces me voy directo para el cielo. Y eso es mentira, eso es engaño, eso es falsedad. Sí, la verdad es, el Papa dio apertura y todos los pecadores vengan. ¿A qué? A reflexionar a la luz de la palabra de Dios para ver dónde está mi falla, dónde está mi pecado, y yo pueda corregir y pueda cambiar, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. La apertura de la iglesia que el Papa le dio está en ese sentido. No en el sentido que el mundo quiso darle. El Papa, todo lo que era pecado lo quitó y ya dio permiso para que todo el mundo se vaya para el cielo. ¿Y usted, No. ¿Y usted estaba de acuerdo con el Papa? Yo sí, porque yo sí entendí claro lo que él dijo. Lo que no estoy de acuerdo es con lo que la gente quiso hacerle decir al Papa. Con eso no estoy de acuerdo. Con lo que el Papa dijo y hizo... Usted seguía su corriente y pues lo que es... Claro. ¿Qué le está diciendo? No. Claro, porque es la misma de Jesucristo. O sea, vuelvo y repito, eso no lo inventó el Papa. Le doy capítulo y versículo. Mateo 9, del 10 en adelante, no es invento del Papa, es invento de Jesucristo. Solamente que había miedo, había como temor a abrirse completamente, y el Papa lo hizo sin temor y sin miedo. Pero entonces lo malinterpretaron y queriéndole decir cosas que el Papa no dijo y que la iglesia no puede permitir porque Jesucristo no lo permitió. Okay. Pero yo sí estoy de acuerdo. Okay. Claro que sí. ¿Hay alguna otra preguntita? Bueno, entonces agradezco pues la oportunidad que me brinda el hermano, porque así podemos compartir y así podemos fortalecernos en la fe. Agradezco a todos ustedes ese gesto bonito de querer escuchar la palabra de Dios y de querer acrecentar la fe. Hermanos, estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos no significa que el mundo se va a acabar mañana. En los últimos tiempos significa que pronto nos vamos a ir con Dios, tarde o temprano, y que podemos ir mirando cómo estamos llevando la vida con respecto a Dios. Podemos ir cambiando las cosas malas, tratando de corregir los errores, buscando la vida eterna más que la vida terrena. Aunque el mundo nos diga que lo más importante es la vida terrena, nosotros tener presente que lo más importante es la vida eterna. Papá Dios, te doy gracias por esta bella oportunidad que nos brindas de compartir. Te pido, Señor, que este momento sea para la gloria tuya y salvación nuestra, que la semilla del reino que hemos sembrado crezca y germine en nuestra mente y en nuestro corazón y nos ayude a acrecentar la fe, la esperanza y la caridad. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Feliz noche, mañana será otro día y seguimos compartiendo.